Buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Eduardo López Rocha, del grupo 4MB2 de la materia de máquinas eléctricas, y este es mi video de la semana 7 que tiene como nombre Motores sin escobillas y motor paso a paso. Bueno, la primera pregunta nos dice, ¿qué es un motor sin escobillas? Un motor sin escobillas, o también conocido como motor brushless, es un motor eléctrico que no emplea escobillas para realizar el cambio de polaridad en el rotor. Los motores sin escobillas permiten colmar algunos puntos débiles de los motores con escobillas, sobre todo con lo que respecta a la presencia de las escobillas. Estos motores pueden funcionar a velocidades altas, de hasta 100.000 revoluciones por minuto, que es más si lo comparamos con los motores con escobillas, que pueden dar hasta 20.000 revoluciones por minuto. También una de las cualidades de los motores sin escobillas es que su vida útil es más larga, que puede ser hasta 10.000 horas de funcionamiento. También son más fiables y eficientes, y no existe desgaste de la pieza, excepto en los rodamientos, los que reducen las operaciones de mantenimiento. Las posibilidades de que estos motores funcionen a velocidades muy altas los hace especialmente aptos para ventiladoras, sierras o amoldadores. Los motores brushless o motores sin escobillas están equipados sistemáticamente con un codificador, un sensor que permite la comunicación electrónica y la determinación de la posición del rotor. Por lo tanto, estos motores son perfectos para los servomotores en aplicaciones de precisión. También podemos decir que presentan algunas desventajas, como cuáles: el coste inicial puede ser alto, que es aparte que se necesita integrar dispositivos de conmutación para controlar dicho motor. Por lo general también se requiere un reductor en aplicaciones de transición. La pregunta 2 nos dice, ¿qué es un motor paso a paso? Muy bien. Un motor paso o paso a paso es un dispositivo electromagnético que convierte una serie de pulsos magnéticos en desplazamientos angulares, lo que significa que es capaz de girar una cantidad a grados, que pueden ser pasos o medio pasos, dependiendo de sus entradas de control. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de este motor? Pues el principio de funcionamiento está basado en un estator construido por varios bobinados de un material ferromagnético y un rotor que puede girar libremente en el estator. Estos diferentes bobinados son alineados uno a continuación de otro y causan un desplazamiento angular que se denomina paso angular, y principalmente es la característica de este motor. Existen tres tipos de motores paso a paso, los cuales son el motor de reductancia variable, el motor de imán permanente y el motor híbrido. Los motores paso a paso convierten los impulsos electrónicos en desplazamientos angulares, como mencioné antes, y son muy útiles en aplicaciones que requieren un control de posición. Otra de las preguntas que venía es, ¿cuáles son las características de los motores sin escobillas? Bueno, los motores de brushless o sin escobillas tienen la característica de que no emplean escobillas en las conmutaciones para la transferencia de energía. En este caso, las conmutaciones se realizan electrónicamente. Esta propiedad elimina gran problema que poseen los motores eléctricos convencionales con escobillas, las cuales producen rozamiento, disminuyendo el rendimiento, desprendiendo calor y aparte ruido. Y esto provoca que requieran una sustitución periódica y por lo tanto mayor mantenimiento. Los motores sin escobillas tienen muchas ventajas frente a los motores con escobillas, las cuales pueden ser que tienen mejor relación en velocidad y par de motor. También tienen mayor eficiencia, lo cual quiere decir también que tienen mayor vida útil. También producen menos ruido y tienen un mayor rango de velocidad. Además, la relación par del motor y el tamaño es mucho mayor, lo que implica que puede emplearse en aplicaciones donde se trabaje con un espacio reducido. Por otra parte, los motores sin escobillas tienen dos desventajas. Una es que son más caros, o sea, tienen un mayor coste, y la segunda es que requieren un control más complejo que los convencionales. La pregunta siguiente es, ¿cuáles son las características eléctricas de los motores a pasos o motor paso a paso? Bueno, los motores paso a paso
Son ideales para la construcción de mecanismos en donde se requiere movimientos precisos. La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se le aplique. En este paso puede variar desde 90 grados hasta pequeños movimientos de 1.8 grados. Es por esto que este tipo de motores son muy utilizados, ya que pueden moverse a deseo del usuario según la secuencia que se le indique a través de microcontroladores. Estos motores poseen la habilidad de quedarse enclavados en una posición si una o más de sus bobinas están energizadas o bien totalmente libres de corriente. Este, los motores de imán permanente híbridos son los más utilizados por sus ventajas, las cuales son que son más baratos, son robustos, su construcción es sencilla, el par es alto en el arranque y es a bajas velocidades. Sin embargo, no carecen de algunas desventajas, las cuales son que la velocidad y el par son relativamente bajos. El par disminuye bruscamente cuando aumenta la velocidad, generando vibraciones que pueden dar lugar a problemas de resonancia y aparte exigen un riesgo de sobrecalentamiento. La siguiente pregunta es, ¿cómo se selecciona un motor a paso? Bueno, para seleccionar un motor a pasos tenemos que tener en cuenta el par y la carga, así como también el número de los pasos necesarios o que vamos a ocupar. Otros aspectos también pueden ser las dimensiones del motor, el peso, las bridas de fijación del motor y también un punto fundamental sería el precio. Pero en sí, los pasos para seleccionar el motor sería, el primer paso sería conocer las características de la carga. Las cargas que pueden soportar los motores trabajando se dividen en tres categorías, que es el par constante, el par con cambio abrupto y el par que cambia con el tiempo. El paso 2 sería tener una idea de los kilowatts necesarios o kilowatt. La regla de oro para calcular la potencia en kilowatts del motor es seleccionar solo lo que necesita y evitar tentación de implantar un tamaño mayor o menor. Calculando la potencia requerida con la fórmula que nos dice que la potencia es igual al par por la velocidad. Así calculamos los kilovatios necesarios para nuestro motor. El paso 3 viene siendo el arranque. Otra consideración es la inercia, en particular durante el arranque. Cada carga representa un valor de la inercia, pero punzadoras, molinos de bolas, trituradoras, reductoras que mueven grandes rollos y cierto tipo de bombas requieren un alto par de arranque debido a la gran masa de los elementos giratorios. Y el último paso, el paso 4, es el ajuste de ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es la carga de un motor que debe manejar durante el periodo cuando se inicia, se ejecuta y se detiene. Los cuales hay un funcionamiento continuo que es la aplicación más sencilla y eficiente. El ciclo de trabajo comienza con el inicio y luego de largos periodos de funcionamiento constante donde el calor del motor puede estabilizarse a medida de que se ejecutan su ventilación. Un motor de servicio continuo se puede operar con seguridad durante o cerca de su capacidad nominal debido a su temperatura que tiene oportunidad de estabilizarse. Otro es un funcionamiento intermitente. El funcionamiento intermitente es el más complicado. La vida de los aviones comerciales se mide por su número de aterrizajes. De la misma manera, la vida de los motores es proporcional al número de arranques que se hace. Arranques frecuentes acortan la vida, por lo que la corriente de entrada y es lo que calienta el motor. Debido a ese calor, los motores tienden a un número limitado de arranques y paradas que se puedan hacer en una cierta hora. Para contestar la pregunta que dice ¿cómo se selecciona un motor sin escobillas? Bueno, los requerimientos de la aplicación han de estar claros antes de proceder a seleccionar el motor, los cuales debes contestar a las siguientes preguntas, que son ¿cuál es la velocidad a la que ha de moverse la carga? ¿Cuál es el par requerido para que podamos mover dicha carga? ¿Cómo ha de acelerar y de frenar? ¿Qué valores tiene de inercia de las masas?
Esas son las preguntas que se tienen que hacer para seleccionar un motor sin escobillas. A menudo, este, el accionamiento es indirecto. Esto significa que existe una transformación mecánica de potencias de salida de motor de corriente directa usando correas, engranes, tornillos sin fin y similares. Además, hay que comprobar los requisitos de alimentación del motor y contestar las siguientes preguntas que son: ¿cuál es el máximo voltaje disponible en las terminales del motor? ¿Qué limitaciones hay en cuanto a la corriente? La corriente y el voltaje de los motores alimentados con baterías o energías solares son limitadas. En estos casos de control, a través de unos servoamplificadores, la máxima corriente del mismo es a menudo un límite a tener en cuenta. La siguiente pregunta es: ¿qué diferencia hay entre par de estos motores? Bueno, para empezar, los motores paso a paso están diseñados para maximizar el par de retención. La capacidad de stepper mantiene la carga mecánica en uno de los escalones. Esto se consigue manteniendo la corriente del bobinado, aunque el rotor está alineado con el estator. Esto da como resultado que se desperdicie mucha energía, porque no genera ningún par a menos de que la carga gire fuera de su posición, pero evita la necesidad de cualquier mecanismo de retroalimentación. Por otro lado, los motores sin escobillas suelen funcionar con el rotor retrasado con respecto al estator, de modo que la corriente aplicada siempre genera un par máximo, que es lo que haría un motor con escobillas. Pero si se desea un par menor, se reduce la corriente. Por lo tanto, los motores paso a paso suelen ser más grandes para acomodar el calor adicional de la operación. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué métodos de control existen para estos métodos? Empezaré para el motor sin escobillas. Para el motor de escobillas están los microcontroladores, que es un control digital. Como un ejemplo es el PID que voy a explicar. Bueno, teniendo en cuenta que nuestro sistema funciona con un procesador digital que se encarga de tomar decisiones correspondientes durante el desarrollo del sistema en la malla cerrada de control, es necesario cambiar el dominio de frecuencia de la función del PID mediante un método de digitalización para que éste sea entendido por este integrado y pueda realizar las tareas correspondientes. Y ahora vamos a hablar de los métodos de control para los motores de paso a paso. Bueno, existen diferentes formas de configurar los motores paso a paso para obtener una característica deseada. Normalmente se busca que mantenga una mejor resolución, y para esto se explica una configuración que vamos a considerar con un motor de 4 bobinas o un motor bipolar. Bueno, empezaremos con la bobina simple. El método de la bobina simple, o conocido en inglés como wave drive, consiste en activar una bobina a la vez. Como el motor tiene 4 bobinas, se incluye que el rotor realice un ciclo completo en 4 pasos. Esto genera un par menor y un consumo bajo. Después tenemos el paso completo. El método de bobina simple, o conocido en inglés como full step drive, consiste en tener activado siempre 2 bobinas en un momento dado. Al tener dos bobinas activados, aumentamos el flujo de corriente, por lo tanto el par de salida de nuestro motor paso a paso es mucho más alto. Lamentablemente, al utilizar esta configuración, no se ve afectada la resolución, por lo que el rotor nuevamente realiza un ciclo completo en 4 pasos. Esto genera un par máximo y una buena velocidad y un alto consumo. Después tenemos el medio paso. El método de medio paso, o conocido en inglés como half step drive, consiste en tener activado 2 bobinas. Posteriormente pasa una bobina y nuevamente se repite a 2 bobinas activadas. Con esta configuración se obtiene el doble de resolución. Ahora el rotor realizará el ciclo completo en 8 pasos. Esto genera un movimiento más suave y lento, también un consumo y un par intermedio y una buena resolución. Y por último tenemos los micropasos. El método de los micropasos, o conocido en inglés como microstepping, es el más utilizado en la actualidad para el control de motores paso a paso. Consiste en proporcionar una corriente que es variable y controlada formada en una bobina
de media onda senoidal. Al tener la configuración de micropasos, se obtiene un movimiento suave del rotor, aumentando la precisión del motor paso a paso y disminuyendo su consumo. Como dije, esto provoca un movimiento suave, un menor consumo y una buena resolución. Y bueno, nuestra penúltima pregunta dice, ¿dónde se utilizan los motores paso a paso? Bueno, los motores paso a paso nos los podemos encontrar en máquinas CNC, en escáneres médicos, en impresoras, en cámaras digitales, en maquinarias de ensamblaje, también en máquinas para el montaje, en mesas giratorias, en máquinas para gafas, en la robótica, en posicionamientos angulares, más bien posicionadores angulares, en actuadores y en sistemas señalados. Esos serían los lugares más comunes en donde se usan los motores paso a paso. Y para finalizar tenemos dónde se utilizan los motores sin escobillas. Bueno, actualmente los motores brushless o sin escobillas se emplean en los sectores industriales, tales como los automóviles, el sector aeroespacial, el sector médico y equipos de automatización e instrumentalización. Unos ejemplos más a la vida diaria podremos encontrarlo en algunos taladros que contienen dentro motores sin escobillas. Y también en los drones para las hélices de los drones se encuentran los motores. Y bueno, este sería todo por parte del video de la semana 7. Espero que les haya gustado y espero sus comentarios. Gracias.